Bien, hola, muy buenos días, compañero. Bien, vamos a explicar estos ejercicios que están acá eh, de la siguiente manera, ¿no? Bien, primeramente, fíjense que aquí dice la curva y igual a x, ¿no? Tiene una función del tipo y igual a la x, que es una función, ¿no? ¿Sí? Bien, luego tiene y igual a 0, luego se tiene x igual a 0, y por último también se tiene x igual al logaritmo newtoniano de 2. Bien, para poder resolver este ejercicio, lo primero que se tiene que hacer es graficar, ¿sí? La clave aquí es graficar, sí o sí. Bien, entonces para poder graficar, nosotros formamos nuestro eje XY, ¿no? ¿Sí? XY, y decimos de la siguiente manera. Y y X. Bien, por tanto, fíjense que en esta función, para poder graficar el de acá, voy a hacer un pequeño, me voy a dar unos pequeños valores, ¿no? ¿Sí? Ya que no conocemos cómo sería el comportamiento de esa figura, ¿no? O de esa función. Bueno, se llama función, no una figura, función. ¿Bien? Fíjense, voy a dar valores para y para x. ¿Bien? Entonces digo acá, ¿a quién estoy dando los valores? Estoy dando para esta función de acá, lo voy a anotar con otro color. Fíjense, la función es y igual a e a la x. Entonces decimos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Vale 1. ¿Sí? Fíjense, e a la 0 es 1. Bien. Ahora, ¿qué pasaría en este caso si x vale 1? Entonces, si acá vale 1, entonces ¿cuánto vale y? Vale e. Bien, recordar que solamente e su valor tiene, ¿no? Ahora lo vamos a dar. Su valor es 2.71. Bien, ahora vemos otro valor cuando x vale 2. En este caso sería a la 2, 7.38, ¿no? Fíjense que su valor ya aumentó, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si vale menos 1? Menos 1, ¿no? Lo reemplazo otra vez ahí en valor exponente menos 1. Eso me da 0.36 en y, ¿no? Ahora, si le damos un valor muy grande, digamos, démosle 80, no, un valor más pequeño, démosle 10. Fíjense, si acá 10 vale, acá se hace un valor más pequeño todavía, ¿no? 0.0000, hay un número ahí, ¿no? Que es 4. 4. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que la gráfica va a ser de la siguiente manera. Bien, acá para poder entender, le damos un valor más grande, en este caso
a X, que en este caso sería con negativo, ¿no? ¿Sí? Pero lo vemos acá menos 5, que consumo definir como la gráfica. ¿Ok? Si le damos menos 5 ahí, este también vale 0, 0 algo. Cero punto cero cero seis. Bien. Ahora identifiquemos, fíjense, cuando vale 0, ¿no? Estamos acá. Cuando X vale 0, entonces ¿cuánto vale Y? Vale E, ¿no? Y lo vamos a ubicar por acá. Empezar con otro color. Acá, digamos. Bien, ahí para nosotros el punto cuando vale 0, ¿no? Bien, pero cuando vale en este caso menos 5, ¿sí? Fíjense, cuando X vale menos 1, ¿no? Estamos acá. ¿Cuánto vale su valor? Vale 0 punto algo, ¿no? En Y, ¿sí? En Y. Pero cuando vale menos 1, diré menos 5. Digamos que es por acá menos 5. También su valor es pequeño en Y, ¿no? Ya. Pero aquí cuando vale solamente la unidad, fíjense que aquí aumenta, ¿no? Vale solamente, bueno, cuando vale 0 y cuando vale E, ya, acá está 1. Busquemos entonces los puntos allá. Ya, acá cometí un error. Vamos a cambiar aquí ya. Vamos a poner cuando vale 3,20. Acá lo voy a cambiar. Sí, está mal acá. Aquí cuando vale 3, ¿no? Aquí dice que vale 20. 20.0820 vamos a anotar ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica acá? En este caso, cuando vale 2 y cuando vale 3, dijimos, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que cuando vale 3 esto se dispara, ¿no? Fíjense, 3 acá tendría que tener 20. Pero cuando vale 2 nomás, vale 7.8, entonces también se dispara, ¿no? Acá tendría que tener 7.8. Entonces, directamente de esta gráfica podemos deducir lo siguiente, ¿no? Que la gráfica es así. Fíjense ahí. Y va a cortar en 1. Y esto va a ir creciendo de esta manera. Fíjense, en 2 directamente se va a disparar, ¿no? O sea, va a ser un valor muy grande y cuando vale 3 también va a ser muy grande todavía. ¿Bien? O sea, me explico, ¿no? Cuando vale 2, fíjense que vale 7.8 en Y, pero yo acá no tengo más que graficado hasta 3, ¿no? Entonces directamente vamos a decir que esto va así. Ahí. Lo voy a graficar.
Eso ya ustedes lo pueden hacer a escala bien bonito, ¿no? Lo hacen a escala, pero es una curva así más o menos, ¿sí? Así, ¿sí? Bien, eso dice, ¿no? Eso sería entonces la curva, y lo voy a anotar en un momento. En este caso, y igual a e a la x. Bien, ya tenemos una curva. Grafiquemos la siguiente. Dice y igual a cero, ¿no? Y igual a cero. En este caso la curva, en este caso la curva en y igual a cero, lo voy a hacer con otro color, con verde, hagámoslo. Fíjense. Si grafico la curva y igual a cero, sería cortando en cero, ¿no? Y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, entonces y igual a cero sería así. Este sería y igual a cero. ¿Por qué? Porque está cortando en cero, ¿no? Pero en el eje, en este caso en el eje Y. Si ustedes quisieran y igual a 1 o y igual a 3, digamos, ¿no? Y igual a 3 cortaría en 3, ¿no ve? Y ahí anotaría y igual a 3. Entonces, tomando esa referencia, y igual a cero sería de esta manera, pero cortando en el eje cero. En nuestro caso, no hay y igual a 3, no lo voy a borrar. Solo dar un ejemplo para que se entienda, ¿no? ¿Sí? Es. Bien, por consiguiente, ahora me toca graficar x igual a cero. Es la misma forma, pero en este caso tengo que cortar en x igual a cero, ¿no? Si cortaría acá sería x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, entonces x igual a cero. Este sería x igual a cero. Bien. Y por último tenemos una función que es logaritmo de 2. ¿Cuánto sería el logaritmo de 2? En este caso, fíjense que el logaritmo de 2 es una recta, ¿sí? Es una recta, solo que está en expresión. Acá voy a anotar logaritmo de 2. Y nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces el logaritmo de 2, ahora ya les digo, es 0.69. 0.69. 3 dice, ¿no? Fíjense que este es entre el valor entre 0 y 1. Bien, yo voy a modificar aquí mi escala para que se entienda, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, acá. Acá ya no voy a tomar que sea aquí 2, 1. Ya, fíjense. Para que se entienda, voy a modificar mi escala. Acá voy a decir que vale 1, ¿ya? Solamente esto es para que se entienda, ¿ok? ¿Sí? Bien. Bueno, acá también se modificaría, ¿no? Pero eso ya ustedes lo modifican en su borrador. O sea, la recomendación aquí es hacerlo, la gráfica es grande, ¿no? ¿Sí? Que en el eje X sea grande. ¿Por qué? Para que se pueda apreciar la región encerrada, ¿no? Ya. Bien, por ese caso aquí estoy volviendo a graficar la recta que hace un momento borré, ¿no? Ya, ahora sí, grafiquemos el logaritmo de 2. Fíjense que está cortando en X, pero está cortando en un valor muy pequeño, ¿no? Lo voy a dejar con este color con negro, vámonos, ¿sí? Con negro. Bien, fíjense que corta en logaritmo de 2 vale 0.69. Si este es 1 acá, por acá más o menos pasaría la recta. Y ese sería X igual a logaritmo de 2, que equivalería a decir 0.
punto 69. Eso. Bien. Entonces, fíjense que entre las cuatro funciones están encerrando una región, ¿sí? A esa región voy a pintar. Claramente se observa, ¿no? Fíjense, entre las cuatro funciones, esta es la región que se está encerrando. Esa es la región que se está encerrando. ¿Bien? Por tanto, la pregunta dice calcular el área, ¿no? Entonces nos está pidiendo calcular ese área encerrado por esas cuatro funciones. Bien, ahí ya lo pinté ya, ¿no? Bien. Entonces digo lo siguiente. Bien, nosotros sabemos que hay un diferencial de área de la siguiente forma. Hay dos tipos, ¿no? Diferencial de x de y el otro es diferencial de y de x. Ahora, para poder resolver este ejercicio, hay una de las dos que es mucho más fácil que la otra, ¿sí? Pero, ustedes eligen cualquiera, ¿no? Pero en mi punto de vista, el que es más fácil en este caso, ya directamente hacer su utilización, es el siguiente, ¿no? Sería, ¿qué función tengo despejado? Tengo despejado y, ¿sí? Tengo despejado y. Bien, vamos a hacerlo con otro color para que se entienda, parece que estoy haciendo. Ya. ¿Qué función tengo despejado acá? Tengo despejado, en este caso, la función y, ¿no? Y. Entonces, directamente elijo esta opción. Porque para elegir esta opción, fíjense que la primera diferencial que viene acá representa las funciones, ¿no? Las funciones. En este caso, despejada, ¿no? La función. Y el de acá representa directamente la intersección. La intersección. O también llamado, cuál es el recorrido en el eje, en este caso, X, ¿sí? Bueno, yo le llamo recorrido porque es la distancia en el cual caen las intersecciones de ambas funciones, ¿no? Bien, por ejemplo acá, ya sé que voy a utilizar dy de x porque ya tengo la función despejada y igual a e a la x, ¿no? Ahora, bueno, no sé si sería correcto llamarla acá recorrido, ¿sí? Al diferencial de x, pero yo generalmente le llamo así, ¿no? ¿Sí? También se le puede decir los puntos, en este caso, en que va la función que se quiere integrar, ¿no? En este caso, cómo se comporta en el eje X, ¿no? Bien, más o menos esas palabras podrían utilizar en su exposición, pero eso para mí representa, ¿no? Bien, ahora, de la siguiente forma vamos a proceder a resolver. Ahora, ¿por qué no utilicé de x de y? Porque acá la función tendría que despejar con respecto de x. Bien, para evitarme ese paso más, por eso directamente elijo este de acá, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces digo, el área va a ser igual directamente integral doble. Y acá digo diferencial de área, ¿no? Pero nosotros habíamos tomado un diferencial de área del tipo de yx. Ahora, el tipo de coordenada que se está utilizando acá es la coordenada cartesiana. Bien, eso es muy importante. Estoy utilizando coordenadas cartesianas. Cartesiana. En coordenada cartesiana, su diferencial de área son estos dos tipos. Hay otros tipos de coordenadas que serían coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, pero en este ejercicio no aplica
Uno, porque estamos trabajando el plano XY. Otra, porque no hay el tipo X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. O sea, ¿qué significa eso? Este tipo, ¿no? Solamente utilizamos coordenadas, en este caso, polar. Cuando es plano XY se llama coordenadas polares, ¿no? Directamente cuando tenemos el tipo X cuadrado Y cuadrado igual a R. Solamente cuando la función aparece, o sea, aparece esta expresión, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado. Ahí sí se puede trabajar en coordenadas polares, ¿sí? Bien, por si acaso coordenadas polares su diferencial de R solamente es 1, ¿no? Es igual a R de R de tita. Bien, eso es en coordenadas polares. Pero fíjense que aquí no hay, ¿no? Sí, no hay este tipo en esta función. Por tanto, no se utiliza ese tipo de coordenadas porque no aparece ese valor, ¿no? De decir x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. No hay. Bien, bien, solo trabajamos con coordenadas cartesianas y decimos, ¿no? Bien, como ya sabemos que elegimos el tipo de coordenadas cartesianas, decimos, ¿no? Decimos el área va a ser igual integral, integral y va a ser dy de x. Bien, ahora, fíjense que en y, ¿cuál es la función? Va a ser desde un valor y hasta otro valor y, ¿no? Ahora, aquí no sé si será necesario, yo creo que sí. Vamos a explicar acá ya, para que se entienda. Voy a tomar una función cualquiera ya, y otra función cualquiera. En este caso, el que está abajo sería y1 y el que está arriba sería y2. Como podrán notar, ambas funciones se cortan. Esa intersección se conoce como A. Y esta intersección se conoce como B. ¿Sí? Y como podrán ver, la región acá a calcular sería esta, ¿no? Ahora, por tanto, fíjense que la función cuando se corta hay un recorrido en el eje X, o hay un valor, ¿no? O una distancia, ¿sí? Por tanto, a eso se conoce como recorrido para mi punto de vista, ¿no? Yo le llamo así recorrido, ¿bien? O directamente podrían decir la intersección, ¿no? Fíjense, en este caso la intersección va desde A hasta B, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo planteo cuando es este tipo? Fíjense que ahí lo que estoy anotando es una expresión, una fórmula, ¿no? En este caso aquí digo, ¿no? De x1 hasta A. Coloco X porque estamos en el eje X, ¿no? De x2 hasta B. Bien, entonces acá el planteamiento de este diferencial de área. Por tanto, esta es una fórmula, por si acaso les estoy enseñando una fórmula. Y decimos, ¿no? El diferencial. Ay, no, decimos, por tanto, el área va a ser igual integral, integral, en este caso decimos de y de x, ¿sí? ¿Por qué utilizo de y de x? Porque
el último diferencial, que es de x, representa nada menos que el recorrido, ¿no? O la distancia del punto de intersección, que en este caso sería de x1 hasta x2, ¿no? En cambio, el diferencial de y representa las funciones. Acá decimos desde un y1 hasta un y2. Y fíjense que el recorrido sería desde A hasta B, ¿no? Y esto se lo expresa de la siguiente manera. En y sería de una función, son funciones, ¿no? Y esto sería nada menos que la intersección de las dos funciones. Así se plantea el diferencial de y de x. Ahora, este mismo ejemplo apliquemos en nuestro ejercicio. Fíjense que en la función en y, ahora para que se entienda vamos a hacer algo, vamos a apuntar un guía de esta manera. Esto nos ayudará más que todo a identificar qué función se anota encima de la integral, o sea, los límites de integración, ¿no? Esta es una guía que se anota, ¿no? Para poder, más que todo, guiarse, ¿sí? Bien, entonces decimos, la función que se encuentra por encima, esa va en la integral, en diferencial de y su parámetro de integración iría en la parte superior, ¿no? Y la función que va abajo sería y1, ¿no? Esa se anota debajo de la integral, ¿bien? Entonces, en nuestro caso, si aplicamos ese ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos la siguiente manera, ¿no? Acá diríamos de y1 hasta y2. Solamente colocamos y1 y y2, ¿no? Para identificar, ¿no? Pero cuando nosotros planteamos la integral acá, ¿no? En el ejercicio ya no se coloca acá y1 y2, ¿sí? Directamente y nomás, ¿ya? También acá se coloca x. Acá se colocó x1, x2 para poder diferenciar, ¿no? ¿Sí? Para poder más que todo en la fórmula hacer referencia que de un valor diferente a x a otro valor diferente a x, que no es el mismo, ¿no? Bien, entonces aquí la función que está por debajo, ¿cuál sería? Fíjense, va a ser y igual a 0, ¿no? Ahora les digo, no vamos a hacer la guía acá, la que les mencioné hace un momento, ¿no? Vamos a hacerlo con este color para diferenciar, ¿no? La guía va a ser esta de acá nosotros. Si se fijan, ¿cuál sería la función que está por encima? Y igual a e a la x. Y por debajo la función que está es y igual a 0. Bien, entonces ahí ya tengo planteado la integral. Fíjense, y igual a 0 es la que va abajo, ¿no? Y la que está encima sería y igual a e a la x. Es. Bien, por tanto en x la función va de un valor a un valor, ¿no? Bien, en este caso no hay necesidad de hacer una intersección. Directamente por simple gráfica ya se puede observar, ¿no? O sea, en la gráfica ya se puede apreciar cuáles son los valores de intersección. Bien, acá les voy a dibujar esto ya. Esto sería en Y. Ahora me faltaría plantear en X, ¿no? Ahora en X, fíjense, dice que va desde 0. Fíjense que justamente en 0 corta, ¿no? Limita, ¿no? En X hasta el logaritmo de 2. Entonces acá en la integral sería desde 0, porque hasta ahí limita, ¿no? ¿Sí? Fíjense que, bueno, en este caso no se corta la función, pero hay una función que la limita, que es x igual a 0, que es un número, ¿no? Entonces, x igual a 0 hasta x igual a logaritmo de 2 o 0.69. Yo le voy a colocar acá el logaritmo de 2, ¿ya? Aquí voy a colocar logaritmo newtoniano
de 2. Listo. Y ya tengo planteado entonces el diferencial de área. O en este caso el diferencial de y de x ya tengo planteado el área. Bien, por tanto procedemos a resolver. Y decimos de la siguiente manera. Ya cuando se empieza a resolver ya no se anota esto, ¿no? Directamente decimos de 0 al logaritmo deuteriano de 2. Y acá decimos, en este caso, de 0 a e a la x. Diferencial de y de x. Entonces, ¿qué digo? El área va a ser igual. Por si acaso, cuando se empieza a resolver una integral, siempre se resuelve de adentro para afuera. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que primero voy a resolver esta integral de acá. Eso tengo que resolver primero de adentro hacia afuera. Bien. Entonces dicho de esa forma, acá, ¿no? Acá, la integral de 0 al logaritmo de 2 lo copio nomás. Y digo, ¿no? Integral esta función con respecto a y. Recordemos que la integral, en este caso generalizado, ¿no? Integral diferencial de u es u más c, ¿no? Recordemos que acá se coloca c porque esta es una integral genérica, ¿no? En este caso, acá la integral que tenemos tiene un parámetro de integración de un valor a un valor o de una función a una función. En este caso sería una integral finita, ¿no? ¿Sí? Esta no es una integral finita. ¿Bien? Es genérico, ¿no? ¿Bien? Por eso coloca más c. ¿Bien? Y si le pregunta por qué es más c, es que antes de ser derivada la función, c antes era un número o una constante que al derivar se hizo cero, pero cuando se vuelve a integrar la función, no sabemos qué número era, pero se coloca una c haciendo referencia que ahí antes había un número, ¿sí? Y ese número representa cualquiera, ¿sí? Cualquier número, ¿bien? Por eso se coloca c ahí. Pero eso es cuando no es integral genérica, le dije, ¿no? También averigüen qué otro nombre recibe esto, ¿sí? Pero en general se conoce como una integral que no tiene parámetros de integración, por tanto es un integral genérico, ¿no? O también se puede decir un integral indefinido. No, no lo llamamos indefinido, ¿sí? Suena raro. Es un integral genérico nomás, ¿sí? En cambio, este es un integral finito, ¿no? Porque sí tiene parámetro de integración, ¿sí? Listo. Entonces, acá la integral de y, fíjense, va a ser y nomás, ¿no? ¿Sí? Generalizando con esta fórmula, no colocamos c porque acá tenemos parámetros de integración, entonces digo, ¿no? Parámetros de integración, ¿de qué valor a qué valor van a ser? Ahí me lo anoto. Va a ser sus parámetros de integración sería de 0 a e a la x, ¿no? Diferencial de x. Entonces digo, esto va a ser igual. Y reemplazo, ¿no? Esto lo voy a copiar en más de 0 al logaritmo de 2. Acá voy a abrir un paréntesis explicando lo siguiente. Acá digo, ¿no? Donde se encuentra y, primero reemplazo el parámetro superior en y. O sea, y igual a e a la x base, ¿no? Parámetro superior. Listo. O sea, y vale eso, ¿no? Ahora digo, menos el parámetro inferior. Que en este caso el parámetro inferior, ¿cuánto vale? Directamente vale 0, ¿no? Fíjense, ahora reemplazo 0 ahí en y. 0. Por si acaso este signo menos es parte de una fórmula, ¿no? O una expresión que se anota siempre así. Parámetro superior menos parámetro inferior, ¿sí? Esa sería
la forma como se reemplazan los límites de integración. Listo. Por diferencial, en este caso, de y. De x. Es lo que nos queda, ¿no? Diferencial de x. Bien, e a la x menos 0 sigue siendo e a la x. Entonces acá el área va a ser igual. Integral de 0 al logaritmo de 2, ¿no? Entonces aquí quedaría e a la x por diferencial de x, ¿no? Ahora nosotros sabemos que la integral de a la x, o generalizando, ¿no? E a la u es igual a e a la u más c. ¿Sí? O sea, es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Ojo que tiene que ser e a la x. Si fuera e a la x cuadrado ya es diferente. ¿Sí? Solo tiene que ser x, ¿no? Su integral es e a la x. O sea, la misma, ¿no? Entonces digo parámetros de integración. En este caso va de 0 a logaritmo de 2, ¿no? De 0 a logaritmo deuteriano de 2. Entonces digo el área acá. Donde está x, primero voy a reemplazar logaritmo de 2. O sea, digo e, y donde está x ahora reemplazo logaritmo de 2, ¿no? Ahora digo menos el parámetro inferior. Fíjense que el parámetro inferior ahora ya no vale logaritmo de 2, vale x ahora va a valer 0, ¿no? Parámetro superior menos parámetro inferior, donde está la variable, ¿no? En este caso x. Y empiezo ahí a resolver eso, ¿no? Por propiedad del logaritmo nosotros sabemos que ese, o sea, este de acá, ¿no? O mejor no. Directamente lo puede introducir a la calculadora. Y por ahí se confunde, ¿no? Pero nosotros sabemos una cosa que sí. Recordemos que e a la 0 o todo número expresado en este caso a la 0 es 1, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuánto sale acá? Lo introduce a la calculadora, ¿no? Bien, por ejemplo, esto resolviendo, esto también directamente vale 2. Por tanto, si acá tengo 2 menos 1, ¿cuánto es eso? Es 1. Entonces la respuesta, el área, ¿cuánto vale? Vale igual a 1. En este caso, utilizamos la unidad de unidades cuadradas. ¿Por qué coloco unidades cuadradas? Recordemos que la U, nosotros vamos a decir que representa una unidad, ¿no? Sería centímetros, metros, pulgadas, etcétera. Cualquier unidad métrica, por eso coloco ahí 1. Entonces, como coloco al cuadrado, entonces se hace metro cuadrado, centímetro cuadrado, representa un área, ¿no? ¿Sí? Es. Por tanto, la respuesta sería, el área es igual a una unidad cuadrada. Listo. Esa sería entonces la respuesta. ¿Sí? Vámonos al siguiente ejercicio que tiene el tipo de esta manera. En este caso, fíjense que aquí hay un volumen, ¿no? Bueno, en sí la pregunta dice calcular el volumen. Bien, como les mencionaba, ¿no? Hace un momento, si yo intersecto en este caso la función z
igual a z. La función que está por encima, ¿cuánto vale? 4. La función que está por debajo, que es z, ¿vale cuánto? X cuadrado más y cuadrado. Y si nosotros graficamos esto en un plano, fíjense que esto representa un área, ¿no? Bien, fíjense que en este caso sería el eje YX, pero para que esto sea una circunferencia, ¿qué le falta acá? Falta sacarle la raíz, ¿no? Porque recordemos que la fórmula dice así, ¿no? R cuadrado va a ser igual X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Donde R representa el radio, ¿sí? R es el radio. O sea, esa es la fórmula de una circunferencia. Y a nosotros, para poder llegar a esta fórmula, ¿qué le falta acá? Que esto esté elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, lo único que hago es lo siguiente, ¿no? A ese 4 le voy a aplicar en este caso una raíz de esta manera. Y también lo voy a elevar al cuadrado. Porque si ustedes simplifican la raíz con el cuadrado, sigue siendo 4, ¿no? Esto se conoce como un artificio matemático. ¿Bien? En este caso, raíz de 4 hay, ¿no? Es 2. Entonces sería 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale radio? Vale 2, ¿no? Entonces, yo que tendría que hacer es graficar, ¿no? Acá sería 2 menos 2, 2 y menos 2. Y esa sería entonces la región eh, que presentan estas dos funciones igualando, ¿no? Z igual a Z. Bien, acá cuando yo igualo Z igual a Z es para ver la intersección de cómo se comporta la región o el área de ambas funciones. Bien, en este caso de una circunferencia. Bien, por tanto nosotros decimos, si nosotros aquí planteamos los parámetros de integración en R, ¿sí? Fíjense que en R, ¿cuánto vale radio acá? Vale 2, ¿sí? Lo voy a buscar con otro color. Tenemos que ahí, este de radio, bien, este de radio. ¿El radio de qué valor va? Va de 0 hasta 2, ¿no? Entonces acá sería de 0 hasta 2. Fíjense, el radio va de 0 desde el origen, ¿no? Hasta 2. En cambio, el ángulo tita, ¿de qué valor va el ángulo tita? Fíjense que empieza de 0 y da una vuelta completa. Entonces, como da una vuelta completa es 360 grados, pero esos 360 grados se lo puede representar como 2pi, ¿no? Y empieza también de 0. 0 de acá, ¿no? A partir de acá da una vuelta completa, llega al mismo punto, entonces es una vuelta completa 2pi.
Entonces ya tengo los parámetros de integración en R, en θ, y los parámetros de integración en Z, ¿sí? Como dije, ¿no? En Z, o en la variable Z, ya eso se lo puede apreciar de la gráfica, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la función que está limitando en la parte de arriba? Según ahí la grafiquita. La gráfica, ¿no? Fíjense, esta es la función que limita en la parte de arriba, o también llamada en la parte superior en Z. Y la función que limita en la parte de abajo es esta, ¿no? En la parte inferior, ¿sí? Quiero anotarla en la parte inferior. Bien. Entonces, los parámetros de interacción acá en Z sería, en la parte de arriba limita un 4. O sea, Z igual a 4, ¿no? En cambio, en la parte de abajo limita Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Pero ese X cuadrado más Y cuadrado, ¿cómo se la puede representar como? Que esta no. Eso en coordenadas polares directamente representa a R cuadrado. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos planteando el volumen en coordenadas polares. Diré, claro, serían coordenadas polares en área, pero como forma en este caso un volumen, si nosotros multiplicamos esas coordenadas polares por una altura, esto ya representa coordenadas cilíndricas, ¿sí? Coordenadas cilíndricas. Recordemos que yo dije que se utiliza coordenadas cilíndricas cuando aparece este tipo, ¿no? En la función x cuadrado más y cuadrado. Eso para nosotros representa r cuadrado, ¿sí? Que prácticamente sería un radio, ¿sí? Ahora, si quieren acá, esta z también se lo puedo anotar transformada en coordenadas cilíndricas sería r cuadrado, ¿sí? Por eso aquí dije, ¿no? De z desde r cuadrado hasta 4. Y r cuadrado representa x cuadrado más y cuadrado. Bien, lo que se está haciendo aquí entonces es plantear en coordenadas cilíndricas el volumen. ¿Por qué planteamos en coordenadas cilíndricas? Porque es mucho más fácil. Porque si plantea en coordenadas cartesianas, se puede plantear, pero el detalle es que al momento de resolver va a ser un poquito más largo y más complicado, ¿no? O sea, en el proceso de desarrollar la integral o resolver, se podría decir que no es complicado, sino que es más moroso, ¿sí? Te lleva más tiempo hacerlo. En cambio, en coordenadas cilíndricas, lo vas a obtener más rápido, ¿no? La respuesta. Bien, entonces decimos, por si acaso, el diferencial de área en coordenadas cilíndricas es una sola. No hay dos tipos, ¿no? Como en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, fíjense que tenemos dos tipos, ¿no? De y de x y de x de y. En nuestro caso, en coordenadas cilíndricas, el diferencial de área directamente es r de r de θ. Bueno, y el diferencial de z se mantiene, ¿no? No cambia. ¿Pero qué significa eso? Que el volumen, acá lo vamos a hacer, el volumen va a ser igual, integral, integral, por diferencial de volumen. Por si acaso acá, estos dos tomando, diferencial de volumen va a ser igual, diferencial de z por diferencial de área, ¿no? Pero como estamos tomando en coordenadas en este caso,
cilíndrica, esto va a quedar así, ¿no? Diferencial de Z, diferencial de área es R por dr de θ. Ordenando ese diferencial de volumen, esto va a quedar R de Z dr de Z dr de θ. Bien, fíjense, entonces eso va a ser nuestro diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Y entonces digo acá, el volumen va a ser igual, integral, integral, integral. Acá anoto R de Z dr de θ. Bien, por tanto acá digo, ¿no? Lo siguiente. En Z ya tenemos los parámetros de integración. Hace un momento, ¿no? En R también ya tenemos los parámetros de integración. Y también se tiene parámetros de integración. Y entonces decimos, ¿no? En Z, fíjense, va a ser de R cuadrado hasta 4. Esto ya hemos definido hace un momento, ¿no? En R va a ser de 0 a 2. Y en θ va a ser de 0 a 2pi. Y listo, ya tenemos entonces planteado el volumen. Lo voy a marcar en Z, vendría así. En R vendría así. Y en θ vendría eso. Y ahora tocaría resolver el volumen, ¿no? Entonces digo, ¿no? Acá directamente ya se anota así, ¿no? De 0 a 2pi. Acá de 0 a 2. Y aquí en Z sería de R cuadrado a 4. R de Z dr de θ. Bien, listo. Entonces decimos ahí, siempre se resuelve la integral de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces el primero que me tocaría resolver sería este acá. Primer diferencial. Este acá resuelvo primero. Entonces aquí digo, ¿no? El volumen va a ser igual. Integral de 0 a 2pi. Bien, en cambio va a ser de 0 a 2. 0 a 2. Y acá digo, ¿no? Integral con respecto de z. Fíjense que r, al integrar respecto de z, r es constante, ¿no? Entonces r lo copio, una constante se copia. Integral de z va a ser de z nomás, ¿no? No me dejo entender. La integral de z va a ser igual a z nomás.
Se coloca C porque es una integral genérica, ¿no? En cambio aquí tenemos valores para reemplazar, pero no coloco aquí Z, directamente Z. Y digo, ¿no? Parámetros de integración, en este caso sería, ¿de qué valor? De R cuadrado hasta 4. Esto copio, ¿no? De R de tita. Bien, entonces acá resuelvo y decimos, ¿no? Integral de 0 a 2 pi de 0 a 2. Bien, fíjense aquí lo que hice fue el primero, ¿no? Donde esto era R constante, ¿no? Donde estaba Z, ¿no? Primero reemplazó el parámetro superior que es 4 menos, esa es parte de la fórmula, o sea, digo, parámetro superior menos, donde está Z, ahora reemplazo R cuadrado, que es el parámetro inferior, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces quedaría ahora el volumen, ¿no? Fíjense que ya aquí integramos con respecto, en este caso, de Z. Ahora acá lo voy a ordenar un poquito. Sería de 0. Acá sería de 0 a 2. Y aquí sería 4R menos R cubo, ¿no? Estoy multiplicando ese R que quedó afuera. Diferencial de R de tita. Listo. Vuelvo, sigo resolviendo acá. Ahora voy a integrar con respecto de R. La integral con respecto de R ahí sería 4R cuadrado sobre 2. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Al exponente R le sumo más 1, 1 más 1, 2, y la misma cantidad repito abajo. Lo mismo vamos a hacer para este, fíjense. Acá integral, 3 más 1 va a ser 4, y la misma cantidad repito abajo. De esa manera se procede a realizar la integral. Entonces digo integral, parámetro de integración de qué valor a qué valor va a ser. Va a ser desde 0 a 2. De 0 a 2. Y acá sería diferencial de tita. Entonces aquí digo, ¿no? Igual, y decimos de la siguiente manera.
Donde se encuentra R, reemplazo el parámetro superior. Donde se encuentra R. Entonces aquí sería, bueno, acá antes de hacer este puedo simplificar, ¿no? O directamente copiamos acá. 4 dividido entre 2. Ahí está R, ¿no? Entonces en esa R reemplazo, ¿cuánto vale? 2, ¿no? 2. Ese es el parámetro en este caso superior, ¿no? Menos, ahora aquí R también vale 2. Bien, fíjense que ahora estoy reemplazando el parámetro inferior donde se encuentra R. En este caso acá, fíjense, ahora el parámetro inferior vale 0, ¿no? Sí, 0 vale. Entonces, en vez de reemplazar como hicimos anterior 2, ¿no? Ahora le voy a colocar 0. ¿Por qué coloco 0? Porque el parámetro inferior vale 0, ¿no? Al cuadrado, ahora digo menos, acá sería 0 al cuadrado, ¿no? Bueno, sería 0 exponente a la cuarta dividido entre 4. Bien, esto acá lo cierro. Listo. Y todo eso quedaría por diferencial de tita, ¿no? ¿Sí? Diferencial de tita. Bueno, no sé si entra acá. Acá lo voy a poner un ladito ya. Diferencial de tita. Ahora, como podrán notar, esto directamente, todo esto da 0, ¿no? Porque 4 dividido entre 2 por 0 menos 0 a la cuarta sobre 0, esto es 0 directamente. Y esto sí nos va a dar un valor numérico. ¿Cuánto sería? Cuadrado menos 2 exponente a la cuarta dividido, en este caso, 4. Eso les va a salir, o sea, todo esto les va a dar 4, ¿no? Si resuelven esto, les va a salir 4. Entonces, el volumen va a ser igual, integral de 0 a 2pi. Entonces, 4 menos 0 va a dar 4 acá, por diferencial de tita. Ese 4 lo saco fuera en integral y digo, ¿no? Integral de tita va a ser solamente tita. ¿Sí? Es como decir integral de tita es tita más c, ¿no? Pero tita nomás, ¿no? Parámetros de integración sería de 0 a 2pi, ¿no? Y como hicimos hace un momento, ¿no? Reemplazo primero el parámetro superior en tita, luego menos el parámetro superior en tita. O sea, tita ahora primero vale 2pi,
y después vale 0, ¿no? 2pi menos 0 va a dar 2pi, por tanto acá multiplicando eso el volumen, ¿cuánto queda? Y esa sería entonces la respuesta. El volumen sería 8pi unidades cúbicas. Recordemos que las unidades representan cualquiera, ¿no? Centímetro, metro, pulgada, milímetro, etcétera, ¿no? Y como estoy elevando al cubo, entonces quedaría como metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Es una unidad de volumen. Y esa sería entonces la respuesta. Bien, en este ejercicio 4 es es un ejercicio de derivadas implícitas, ¿sí? Derivadas implícitas. Bien, nosotros sabemos que hay dos tipos de derivadas, ¿no? Una derivada implícita y explícita, ¿no? La derivada en este caso implícita es aquella función donde la variable z no está totalmente despejada, ¿no? Recordemos que z está en función de dos variables, en función de x y en función de y, donde x y y vienen a ser variables independientes y z una variable dependiente, ¿sí? O sea, para que su valor de z existe, depende de x y y. Ahora, ustedes podrán notar que la variable z, fíjense acá, está aquí y está aquí, ¿no? Por tanto, decimos que z no está totalmente despejada, ¿no? O no se puede prácticamente despejar. Por tanto, entonces, como no se puede despejar z, a esto se llama derivada implícita. ¿Bien? Entonces, por tanto, lo primero que se hace como primer paso, la función se le iguala a cero, ¿no? En este caso acá, la función le igualamos a cero, entonces aquí quedaría tangente de x más y más 2z, ¿no? Más 2z. Bueno, acá más tangente de y más z. Y esta acá pasa como menos 1, ¿no? Y eso ya queda igualado a 0. Por tanto, nosotros entonces decimos, ¿no? De la siguiente manera. La función está igual, la función depende de tres variables. En este caso, ¿cuáles son? X, Y y Z. Donde X y Y son variables, en este caso,
independiente y z es variable dependiente. Eso. Bien, entonces ya tenemos ahí entonces la función. Y por tanto decimos de la siguiente manera, ¿no? Como segundo paso, sería aplicar la fórmula que ya conocía, ¿no? Que la derivada de z con respecto de x va a ser igual a menos derivada, en este caso, de la función, esta, ¿no? Con respecto de x por derivada de la función con respecto a z. Recordemos que esta fórmula solamente se utiliza para derivar implícitas, ¿sí? Solamente para derivar implícitas. Y empezamos a resolver el menos, ¿no? Derivada de la función con respecto de x. Recordemos que la derivada de la tangente, generalizando, ¿no? Aquí voy a colocar u, su derivada es de la siguiente manera, ¿no? Es secante cuadrado de u por u', o sea, por su argumento derivado, ¿no? Eso. En nuestro caso, derivada tangente sería secante copio su argumento tal como está, x más y más z, y más 2z, y derivo con respecto de x. ¿Cuánto sería eso? Sería, derivada de x sería 1 nomás, porque y se hace 0 y z se hace 0, ¿no? Estamos derivando con respecto de x. Ahora digo, más derivada de tangente, nuevamente sería secante, cuadrado, copio ese argumento tal como está. Ah, pero acá fíjense que aquí no hay la variable x, ¿no? Entonces directamente ahí estamos, o sea, nos dimos cuenta que no hay la variable x, ¿no? Entonces, por tanto, su derivada de esa expresión con respecto de x sería 0. ¿Por qué? Porque no hay la variable x, ¿no? Eso, listo. Vámonos abajo. Derivada de tangente con respecto de z. Ahora, fíjense que aquí tengo que derivar con respecto de z. Entonces hago, ¿no? De tangente secante x más y más 2z. Y con respecto de z, ¿cuánto sería acá? Su derivada sería, o sea, como dice acá en la fórmula, ¿no? Derivo ahora su argumento con respecto a la variable, ¿no? De que hace respecto de z, por eso aquí coloco su derivada es 2. X y y se comportan como constante, 0, 0, y derivada de z, que es variable, 2. Ahora digo, más, ¿por qué digo más? Porque fíjense que la otra función también depende de z, ¿no? Por eso aquí voy a anotar derivada en este caso de tangente, nuevamente secante, ¿no? Copio ese argumento tal como está. Y
derivada en este caso del argumento respecto de z sería 1. Listo, nada más. Ahora, si quisieran ordenar ahí, bueno, no habría mucho que simplificar, ¿no? Sí, no habría mucho que simplificar, lo único sería el signo, ¿no? Sí, directamente quedaría ahí nomás, ¿sí? Lo único que podrían hacer es esto, ¿no? Menos, acá quedaría secante. Sí, no pueden hacer nada, porque fíjense que acá, para poder factorizar con este, no se puede, porque aquí hay una suma, ¿no? No pueden hacer ahí nada. Directamente quedaría tal como está nomás. Secante cuadrado. Este 2 podrías anotarlo acá, ¿no? 2 por secante cuadrado. X más Y más 2Z. Aquí dio 1, entonces sería más. Y más Z. Bien. Y esto lo anotan entre paréntesis porque fíjense que hay un signo negativo, ¿no? Por eso lo anotan entre paréntesis. Porque ese signo entra acá, lo cambian, ¿no? Menos, menos. Pero déjenlo ahí, ¿sí? Ahora lo mismo hacemos con respecto de Y. Digo, ¿no? Derivada de la función con respecto de Y sobre derivada de la función con respecto a Z. Ahora derivo entonces con respecto de Y, ¿sí? Anota el signo que es parte de la fórmula. Empieza, ¿no? Y decimos acá. Derivada de la función con respecto de Y, fíjense que Y depende, ¿no? Está aquí y también está en el otro. Entonces digo, ¿no? Acá. Acá sería, derivada de tangente sería secante. Acá sería X más Y más 2Z. Ahora derivo con respecto de Y. ¿Cuánto sería su derivada? Sería 1, ¿no? Es más, derivada de tangente sería nuevamente secante, ¿no? Que sería Y más Z. Y derivada con respecto a Y sería 1. Es. Ahora, eso sería con respecto a Y. Y en la parte de abajo derivada la función con respecto a Z tendría que ser. Pero si se dan cuenta, entonces esto mismo lo puedo copiar aquí abajo. O si quieren lo deriva nuevamente, ¿no? Aquí va a ser lo mismo. Yo lo voy a copiar, ¿no? Aquí su derivada de 2 con respecto a Z. Más. Acá sería secante.
Y acá sería 1, ¿no? Eso, nada más, esa sería su derivada. Bien, listo. Eso nomás sería con respecto a esta derivada, porque dice es una derivada implícita para las derivadas parciales, ¿no? Y nada más. Acá, por si acaso, no se podría simplificar nada, debido a que este es 2, ¿no? Si hubiera sido 1 acá, hubiéramos podido no tachar, porque era lo mismo, pero en este caso no, por este 2 acá. ¿Sí? Listo, eso sería todo. Que tengan buen día.